Son las 8:07 de la mañana, las 7:07 en las Islas Canarias. Vamos rápidamente a contarles cómo está el tiempo en este miércoles 19 de noviembre. Cambia y además de manera significativa. La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido una alerta con motivo de la entrada hoy de una masa de aire de origen ártico que va a traer consigo un acusado descenso térmico prácticamente en todo el país, así como nevadas copiosas en el tercio norte peninsular, especialmente en el Cantábrico. Muchísima precaución, por tanto, sobre todo si tienen que coger el coche y si se van a mover estos días por la comunidad autónoma cántabra y también por todo lo que es Asturias, por todos el norte, el tercio norte peninsular, porque allí va a nevar y lo va a hacer con fuerza. El momento más crítico, podríamos decir, de este episodio gélido se va a producir entre mañana y pasado. Baja la cota de nieve hasta los 300 metros en el Cantábrico Oriental y también en el Alto Ebro, así que mucha precaución, prepárense porque esperamos nevadas y las esperamos a partir de hoy mismo. Las temperaturas bajan, estamos a 1 grado en Madrid, hoy no superaremos los 11 en la capital, la máxima nacional, lógicamente, en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, allí 23 grados, y ya la mínima de momento en Ávila y en Soria 3 grados bajo cero. Por la noche venta a escuchar canciones que consiguen que te puedan amar. Bueno, el Pentas es ese bar de Malasaña que inspiró a Ana Chapo para La chica de ayer. ¿Y quién nos lo iba a decir? Hasta allí se fue Santos Cerdán para cerrar negocios con el ex de Acciona, hoy ex de Acciona, Justo Vicente Pellegrini. Es una de las imágenes que podemos ver en ese informe de la UCO, más de 200 páginas, cerca de 230 páginas con fotografías, esquemas, manuscritos, WhatsApp, mensajes, en fin, hay de todo, de todo. Es un campo de minas, podría decir yo, para el Partido Socialista, este informe de la UCO sobre el patrimonio de Santos Cerdán y la organización de la trama corrupta. Santos, el intermediario, Santos, el enlace, es el apelativo con el que a partir de ahora nos podemos referir al exsecretario de Organización del Partido Socialista, por el que pasaba el 2% del total de la obra adjudicada, en su mayoría a Acciona. En total, 6,7 millones de euros que habrían sido facturados a través de Servi Navar, que es esa empresa de la que era también socio Anchón Alonso y que es otra persona que aparece continuamente en ese informe de la UCO. De hecho, es la persona que firma esas fotografías que aparecen, que realiza esas fotografías que aparecen en el informe. Cerdán era el cerebro, él ponía en contacto a Ábalos, número 2 del Ministerio de Transportes, con empresas como la constructora Acciona. Hoy voy a hablar de Super Santos Cerdán. Pues es un buen socialista, es un gran secretario de organización, es un extraordinario negociador, muy eficaz. Es una persona que me ha acompañado desde siempre, tiene toda mi confianza y es uno de mis más estrechos colaboradores. A mi amigo, al navarro Santos Cerdán. Diálogo, capacidad de entendimiento con todas las federaciones, como viene practicando nuestro magnífico secretario de organización, Santos Cerdán. Tengo una magnífica relación con el señor Santos Cerdán. Pertenecemos ambos a la dirección de mi partido y más allá de ello, tengo una relación personal y de complicidad y de amistad con el señor Santos Cerdán, por el que también pongo la mano en el fuego. Ahora, ¿quién le devuelve todo lo que se paga en sufrimiento personal, familiar, en reputacional, de Santos o del propio partido? Ya está bien, ¿no? Ya está bien, decía Pachi López. Bueno, estoy viendo a Federico Jiménez Santos, que ya está aquí en unos instantes, va a empezar ya la tertulia, así que vamos a seguir y nos vamos a situar en la Villa de Milagro. De allí es Santos Cerdán, de Navarra. De Santos, de la Villa de Milagro a Gabón, en Guinea Ecuatorial, hay cerca de 5.000 kilómetros de distancia. De camino uno puede pasar, por ejemplo, por Logroño, por Aragón, por Sevilla, puede pasar también por tu pueblo, Federico, por Orihuela del Tremedal. Que no se le ocurre. Sí. Ladrones. Por Marruecos. Son capaces de robar la talla de San Millán, que la han restaurado ahora. Ahora que está nueva la robarían. Yo me pregunto cómo acaba uno de Milagro, de la Villa de Milagro, fijándose en Gabón o en Marruecos. Yo lo que no sé es cómo alguien que nace en una villa que se llama Milagro se dedica a pecar con ese entusiasmo. Claro. Yo estaría agradecido, me portaría bien. ¿Pero tú has visto la pinta de delincuentes, la foto esta de la UCO, que parece la banda de 6 dedos a punto de atracar la caja de ahorros de Palencia? ¿Qué pinta de delincuentes? Si es que no pueden remediar. Ellos
¿Y las señoras? La señora, ahí va yo. La señora, la pobre jubilada, que no tenía más que una pensión. Fíjate que es el 2%. Como la trama corrupta, todas las tramas corruptas que se precien tienen a una señora que se pasa con los gastos, o que tienen a alguien, a un primo, a un cuñado, o varias sobrinas. o varias sobrinas que se pasan. Bueno, en esta de momento no salen prostitutas, todavía saldrá alguno diciendo Recuerda que, bueno, que no pasa nada. la señora de Coldo es la que aliviaba la presión, digamos, de consumo de puterío por parte de Ábalos. Que la menganita esta que se enrolla, que te tal. Dice, pero lo mejor es que no empezaron a robar al llegar al poder, a ganar las primarias. Y ya hemos sabido qué le pagan al PNV nada más traicionar a Rajoy. Pues 3 licencias, nada más y nada entrar menos a saco, a robar. Bueno, pues aquí hay otra señora, se apellida Tucha. Esta es la señora de Anchón, de Anchón Alonso. Bueno, pues esta señora... Es el amigo de Otegi. Anchón Alonso es el de Servinavar. Entonces, claro, esta señora compartía la tarjeta de Servinavar con la Paqui, que es la mujer de Santos Cerdán. Y claro, cuando vio que los gastos se multiplicaban, le decía al marido, oye, que a Santos le diga algo a la Paqui, porque se está pasando con los gastos en el Corte Inglés, donde le decían de todo lo bueno mucho, ¿no? Sí. Acuérdate de lo que decía la Paqui cuando le detuvieron a Santos Cerdán. Aquí lo que tenéis que hacer es ir a la puerta del Ayuso. Pero es la mujer de Santos Cerdán después de enterarse de su ingreso en prisión, junto a ella, su hija y sus cuñados. No tenéis corazón de lo que estáis haciendo, destrozando la vida de mi sobrina, de nosotros, de todo. No hay derecho. No hay derecho. No tenéis corazón. Tremendo. Parece una madre de un El argumentario se lo conocían. No iros a la puerta del Ayuso. Iros a la puerta del Ayuso. Siempre es lo mismo. Yo creo que Ayuso debería poner una guardería de delincuentes. En cuanto se acerquen, ¡clup!, que haya una máquina que haga ¡shup!, los absorba y los mande al Gabón, por ejemplo. Sí, a Gabón. Por cierto, buena selección de fútbol. ¿Ah, sí? Yo he visto... Bueno, los guineanos son buenos futbolistas. Juegan muy bien, en África ahora se juega muy bien. Luego no mantienen nunca la intensidad los 90 minutos. Ese es un problema. El peor partido de fútbol que he visto fue un Gabón, creo que era la otra, Mauritania. Ya me tiene que gustar el fútbol, ¿eh? Pues vi Mauritania-Gabón. Ganó Mauritania, me parece, pero penaltis injustos y tal. Pero ¿cómo corren esos tíos hasta el minuto 40? Tienen una fuerza. Bueno, tienen un físico que es que lo tienen, claro. Estaba buscando, ahora enseguida nos va a contar Vanessa Vallecillo qué es lo que va a pasar en el Congreso de los Diputados en los próximos minutos, pero es que ayer viendo el informe, claro, sabes que hay muchos esquemas manuscritos, la verdad es que la persona que los realiza tiene buena letra, lo hace todo en mayúscula, que esto también es muy significativo, ¿no? Pero, por ejemplo, están hablando de a quién se tienen que dirigir en Zaragoza, la sección de Minas, un tal José Lorenzo, dice, Podemos, pone mala gente, pone entre paréntesis, mala gente, con mucha flechita, en fin. Sí. Esto es un campo de minas, esto del informe de Cerdán, pero bueno, hoy es una jornada muy interesante. Bueno, en el Congreso. De minas, que no se me olvide, Teresa Rivera ya ha caído. La mina, no sé si sería de oro, la que le concedió Teresa Rivera. Es verdad. O sea, además de llenar de molinazos todo el paisaje español, de destruir, de no hacer las obras del Barranco del Pollo, a esto les concede una mina. Claro, y además querían llevar toda la gestión medioambiental. Por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco. Se ha pronunciado ya la presidenta de Navarra, lo ha hecho en las últimas horas. Sí, además este informe, que es demoledor, va a centrar gran parte de las intervenciones en la sesión de control, y el Partido Popular ya ha marcado posiciones pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez. El presidente no tiene ninguna intención de dimitir porque asegura que ya ha depurado responsabilidades, y así lo trasladaban ante las preguntas de la prensa tras su reunión con Zelensky y después de que en el Senado la cuestión también copara prácticamente todas las preguntas de la oposición. Lo cierto es que el informe de la UCO le sitúa como el uno de la trama y amplía el cronograma prácticamente a la llegada de Sánchez a la Secretaría General. A lo largo de esas 227 páginas aflora también el nombre de Uxue Barkos, que ocupaba la presidencia en Navarra cuando se inicia el proyecto de la trama llamado Minamuga, el que da la pista a los investigadores para empezar a seguir todo el rastro. A pesar de todas las evidencias que aporta la UCO, según la actual presidenta María Chivite, el informe no señala nada en Navarra, así lo ha asegurado esta madrugada. Vamos a escuchar a Sánchez, a Bolaños ayer en el Senado y a Cuca Gamarra. Yo creo que el Gobierno de España y también la organización que yo lidero, desde el primer minuto que se conocieron todo este tipo de situaciones, este caso, lo que hemos hecho ha sido, 1, colaborar con la justicia, 2, actuar con contundencia.
Y por tanto eso es lo que estamos haciendo. Y ahora tenemos que dejar a la justicia trabajar y es el tiempo de la justicia. Nosotros hemos hecho y hemos asumido esa responsabilidad política, hemos actuado de manera contundente y vamos a esperar efectivamente al desarrollo de esas investigaciones judiciales. Habla usted de corrupción y le tengo que decir lo que ya le he dicho muchas veces. Me repugna la corrupción, me repugna la corrupción. Hoy hemos tenido noticias, tanto en el denominado caso Koldo como también la detención del presidente del Partido Popular de la Diputación de Almería y de algunos dirigentes del PP de esta provincia. Dejemos trabajar a la justicia. La justicia hará su trabajo, pero hay una diferencia entre ustedes y nosotros. Ustedes generalizan y tratan de enfangar siempre con todo a las personas honestas y honradas que militamos en el Partido Socialista. Y nosotros no hacemos eso. Sí, porque el clan de las primarias siguió operando con total impunidad en el gobierno de Pedro Sánchez hasta la detención de Koldo. Ese día era la mujer de Cerdán quien transmitía a Alonso su alivio, porque entonces solo habían salido los nombres de Koldo y Ábalos. Pero las investigaciones siguieron y hoy Cerdán está en la cárcel. Sánchez debería comenzar de una vez por todas a colaborar de verdad con la justicia. Y también lo que debería de hacer es presentar de forma inmediata su dimisión. Yo tengo un problema con Cuca. Ya se le ha olvidado que lo que tiene que hacer Sánchez es dimitir, no colaborar con la justicia. No se entera ni de sus propios mecanismos. ¿Por qué ha vuelto? Con lo bien que estaría en Logroño. Ahora esta época tan buena de verduras. Otra vez Cuca, siempre Cuca, eternamente Cuca. El próximo González Porn. En fin. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Tenemos a Leticia Barquín al teléfono que nos va a contar cuál va a ser la estrategia del gobierno. Ah, bueno, eso sí es complicado. Leticia, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, Pues ¿qué nos cuentas? Porque yo creo que con Cuca Sánchez no se aclara. ¿Qué hago? ¿Me voy? ¿Me quedo? ¿O qué? ¿Qué piensan? Pues lo que hemos comprobado que desde la primera publicación del primer informe sobre Santos Cerdán hasta este segundo que proyecta una sombra cada vez más densa sobre el gobierno y a la espera aún de un tercero centrado en el patrimonio del exsecretario de Organización, pues en el Ejecutivo se mantienen firmes en la misma estrategia, se desvinculan, repiten que están colaborando con la justicia y se mantienen en la negativa a explicar cómo es posible que nadie supera nada. Una explicación que bueno, pues a estas alturas empieza a tensar bastante la cuerda. Dicen que más allá de lo que ya han actuado contra Cerdán, pues no pueden ir, que más vergüenza de la que ya han pasado ya no pueden pasar. Entonces, bueno, pues en el gobierno insisten en que nadie sabía nada y bueno, pues es algo que corre el riesgo de volverse insostenible si siguen apareciendo informaciones que salpiquen a la cúpula de Moncloa, sobre todo teniendo en cuenta la magnitud de las prácticas atribuidas a Cerdán que apuntan cada vez más con más claridad a que el foco no puede reducirse a 3 personas. Aún así, en el gobierno pues parecen casi rezar para que el escándalo no traspase los límites de los ya conocidos Koldo García, Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Pero está claro que la evolución del caso sugiere que contenerlo en este perímetro pues cada vez será más difícil. Es que cuanto más lo ves, se repite el mismo patrón. Los delincuentes, los criminales en serie y los delincuentes habituales siempre tienen un patrón de conducta. Y es lo mismo, pero fue lo mismo, esto es desde Begoña. Porque todo esto, lanzarse al vacío de nada es verdad. Hombre, a lo mejor verdad es algo. A lo mejor no es penal, pero es un delito, o moral, o tal. No, es todo mentira. Todo esto viene cuando, profundamente enamorado, decide ser profundamente delincuente y ordena a Leire, a la fontanera, limpiarlo todo. Claro, ¿cómo vas a limpiar esto que llevaban robando desde que ganó las primarias, no ya cuando llegó al poder? Es que esto es una responsabilidad personal. Además, si no recuerdo mal, Leticia, en el Peugeot, en el coche ese, iban 4, ¿no? Cerdán, Ábalos, Sánchez y Koldo. Efectivamente, pero bueno, el salto cualitativo de todo esto parece que al Ejecutivo pues no les afecta, pero la conmoción sí es verdad que en el Gobierno y en el PSOE parece evidente y bueno, estamos pendientes de la sesión de control que va a empezar en menos de una hora, pero es curioso que fuentes de Moncloa reconozcan que desde el principio fueron conscientes de la gravedad del entramado de Cerdán. Entonces, bueno, pues te dejan un poco que no sabes muy bien cómo responder. Bueno, yo solo tendremos por ahí la grabación cuando sale Sánchez diciendo personas decentes sean Cerdán y su señora. ¿Cómo serán las indecentes? En fin, Leticia, lo veremos. Lo mismo dice que yo no me callo ni debajo del agua. Y es buzo. O
sea, porque aquí cabe cualquier cosa. Muchas gracias y vamos a llevarlo con paciencia, la mayor dignidad posible. Maite Loureiro, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Federico. Ante la resurrección eterna, el eterno retorno de Cuca, vamos a ver, ¿por dónde va a enfocar sus cañones Feijóo? ¿Por dónde se cree? Bueno, pues evidentemente por todo lo que tiene que ver con el informe de la UCO, ya reaccionaban ayer a última hora en el Partido Popular en esto, ponían sobre todo el foco, es muy llamativo, en el PNV, en el papel que tuvo en la moción de censura, recordamos, en el papel que ha tenido en esta legislatura y cómo se ve ahora salpicado por Antxon Alonso y todo lo que está viendo de la trama corrupta. Y es llamativo el hecho de que precisamente el PNV tiene que realizar hoy pregunta a Pedro Sánchez y le va a preguntar por el precio de los huevos. Es decir... ¿Perdón? manda ovo, manda que eso. dicen en Rumanía, hacen el plural ovo. Dice pues que tienes ovo. Esa es la pregunta. Sí. Esa es la pregunta del portavoz del PNV. Vamos a escuchar también, por supuesto, a la portavoz Miriam Nogueras, que pregunta le realiza al presidente del Gobierno, también a Merche Azpurúa, al margen, por supuesto, de Alberto Núñez Feijóo, que es verdad que la estrategia que ha venido manteniendo las últimas semanas es intentar conjugar de alguna forma la corrupción y todo lo que tiene que ver con la economía doméstica, ¿no? Y esa inflación, que es verdad que preocupa mucho a los españoles y demás, pero como se le acumulan los temas, dada la catarata de informaciones que tenemos sobre el Ejecutivo, la verdad es que lo va a tener difícil en la estrategia. Y también muy pendientes hoy de lo que pueda decir Miguel Tellado, que ya sabemos la mala relación que arrastra desde hace mucho tiempo precisamente con el PNV. Es verdad que pregunta a Félix Bolaños, lo mismo que Cayetano Álvarez de Toledo, pero bueno, no cabe descartar la posibilidad de que haga algún tipo de referencia a esta cuestión que desde luego es muy jugosa para el Partido Popular. Bueno, es que fue el del PNV el primero faltón, el primero que se puso chulo, como si no fuera el cómplice de la ETA durante medio siglo y el cómplice del PSOE durante siglo y medio. O sea, había los desertores ante Mussolini, los que se rindieron a Mussolini en Santoña, dando clases de valor, y resulta que nada más ganar las primarias estaban compinchados para llevárselo crudo y para llevarse la pasta, claro. A ver si va a resultar que realmente la famosa corrupción del PP, que era una risa, lo que no tenía ninguna gracia era lo que se han llevado los del PNV. Porque efectivamente hoy Tellado lo tiene, pero vamos, para entrar a cañonazos. ¡Qué gentuza! Mira que presumen, ¿eh? Palabra de vasco, ¿de Basqué? ¿De Basqué? Ahora le preguntaré a Santi González. En fin, pues nada, paciencia, dignidad y Cuca forever. Otras navidades con Cuca. Es eterna, ¿verdad? ¿Tú no crees que es eterna? Al final lleva así también la cuestión de lo que tiene que ver con la justicia, no está muy implicada en todo este asunto como responsable institucional y, bueno, se refiere mucho a estos temas. Se han recuperado para algunas cuestiones. Sí. Cuando se despertó el dinosaurio continuaba allí. En fin, muchas gracias, Maite. Un abrazo, Federico. Vamos a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos. Con Santiago González. Eres tonto, muchacho. Don Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Bienvenido a esta casa que es la tuya, por otra parte. Y me alegro de verte, en fin, gozosamente recuperado. Con unas ganas de correr la San Silvestre vallecana que no te puedes imaginar. Bueno, mira, ahí te acompañaré yo. ¿Ah, sí? Sí. Pues vale. Yo lo decía como entrenamiento. No, yo quiero subir y bajar al Tremedal. Yo aspiro a la media maratón con el doctor Casado en 1 año y medio, 2 años, calculo. Sin prisa, ¿eh? Muy bien. A ver, cuéntame. Pues la UCO ha hecho en su último informe una revelación deslumbrante, además de todo lo que cuenta de Santos Cerdán, que es mucho y de lo que hablaremos durante días. Pero déjame que mi atención se centre hoy en un asunto que me parece muy notable y muy jugoso. El PNV exigió a Sánchez su mordida en términos políticos para apoyar su moción de censura contra Rajoy. Han corrido ríos de tinta sobre el hecho de que el PNV pasó de aprobar los presupuestos del PP a apoyar la moción de Pedro Sánchez en 1 semana. La UCO ha desvelado el precio. 3 altos cargos del PNV en Adif, la SEPI y en Medio Ambiente que el PNV reclamó 6 días después de la defenestración de Rajoy. Que le fueron concedidos, claro. Evidentemente, sí. Hay que decir que el cargo de Medio Ambiente ya se lo había nombrado Zapatero y lo que se negoció es su permanencia, su continuidad.
más el aparato, las sobrinas, amigos, tal. ¿Cómo son los héroes de Santoña, verdad? ¿Cómo? ¡Ay, qué valerosos siempre! ¡Qué morales! Qué éticos son! ¡Ay! Siempre han sido un ejemplo de honestidad. ¡Qué bárbaros! Y de valor en el campo de batalla y en la paz también, siempre. Heroicos. Sí, señor. La abogacía ha desmentido las afirmaciones manifestadas por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sobre el ofrecimiento de los pactos de conformidad. García Ortiz aseguró que era absolutamente extravagante que los fiscales ofrecieran los citados acuerdos de conformidad con los investigados. Si aceptamos que es la Fiscalía la que propone el pacto, cosa absolutamente extravagante, dijo, estamos dando indicios de que se pueda producir todo lo demás que sabemos que no se ha producido. Daba la sensación de que González Amador era una persona especial y ofrecerle un pacto tiene algo de extraño. Sostienen los abogados que normalmente son los fiscales quienes quieren llegar al acuerdo, ya que es una fórmula rápida que les permite agilizar los procesos judiciales. Claro, cobrar cuanto antes y a por otro. Claro. Luego correspondería al abogado, en conversación con su representado, decidir si la oferta de la Fiscalía es razonable o no. Esto ya lo había escrito en X mi amigo Rubén Mújica, que va a cumplir 34 años en el ejercicio de la abogacía, y escribió la semana pasada que conviene que los periodistas pisen los juzgados con más frecuencia. Comprobarían que es la Fiscalía la que normalmente ofrece acuerdos. Y tiene lógica. Las conformidades alivian mucho la carga de trabajo de lo penal y las secciones penales de las audiencias. No solo los periodistas, también el fiscal general del Estado debería pisar los juzgados con más frecuencia para ver si se entera. No solo es un corrupto y un delincuente, presunto, que no se me olvide el presunto, sino que es también un ignorante. Esto es verdad, pero es ignorante tan contento de lo que no sabe que le parece que puede improvisar a partir de su ignorancia. Ahora, nada superará la frase de la verdad no se filtra, se defiende. Decía el otro día Hermenegildo Altozano, claro, revelar secretos porque son verdad, por eso es un delito. Claro, si fueran mentira, a lo mejor no, pero si son verdad es un delito, delincuente. Es curioso porque todo el sanchismo, desde el número 1 hacia abajo, se han cebado con la cosa de que y le procesan por desmentir un bulo, le procesan por decir la verdad. No, le procesan por haber divulgado los secretos que de un particular. Que tenía por obligación legal guardar, más que nadie además. Hoy, por cierto, Rafa Latorre le mete una panadera a estos siervos, a estos sicarios, dice que periodísticos, bueno, serán mediáticos, el sicariato mediático de Sánchez, pero bien, minuciosa. Ahora va a resultar que lo que estaba en peligro era el secreto profesional. Pero si el único secreto de estos lo sabemos, es que cobran de quien cobran. Ya me dirás. El secreto profesional, sí, ha sido profesional. Sí, la Tacones tenía un gran secreto profesional. César Antonio Molina, ministro de Cultura, que fue con Zapatero y a quien basta comparar con su homólogo de presente, Ernest Urtasun, para comprobar cómo degenera la raza socialista, decía que muchos de los que se dicen progresistas son hijos de la Guardia de Franco. Hablábamos ayer de los abuelos franquistas de Zapatero y Pedro Sánchez. Molina se refiere a unos cuantos casos más. No hablaré de los hijos del régimen como José Bono, Griñán o Luis García Montero, que nunca ocultaron las querencias de sus progenitores. Otra cosa es que Bono explique el origen de su fortuna, pero siempre ha reconocido que su padre era Pepe, el falangista. Y añadía una cosa: y yo no soy mejor que mi padre, cosa que su biografía atestigua, efectivamente. Es verdad. Él no es mejor que su padre. Estamos seguros de que Pepe el falangista era mucho más honrado. Sin duda. Que Pepe Bono el socialista. Y más pobre también. Sí. A los que sí cabe señalar es a los que falsearon la biografía de sus padres y los travistieron de zurdos. Vayan como ejemplo Manuel Chávez, hijo de un coronel de artillería, que en un mitin de la campaña de 2008 dijo a dos hermanas: tenemos que ganar, se lo debemos a nuestros padres y abuelos que lo pasaron muy mal durante el franquismo.
Su padre, el coronel Antonio Chávez Pla, fue condecorado por Franco con la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, y el dictador lo recibió en audiencia en El Pardo al jubilarse en enero de 1975. Estaba ya en las últimas, pero ¿te imaginas que le dijera, ¿y su familia? ¿Qué tal ese chico? ¿Qué tal ese chico? Bueno, ahí estamos, excelencia, no hacemos carrera de él. Ah, pobre. Pobre. Del plan de la tortilla. ¿Te acuerdas cuando llega a África y dice, me siento como en casa? Digo, eso es que ya ha comprado una parte. Eso es. Bueno, otra que tal fue María Teresa Fernández de la Vega, que se puso como una hidra cuando en su visita a Paraguay fue presentada como hija de un alto cargo del franquismo. Ella se revolvió y dijo que su padre, Wenceslao Fernández de la Vega Lambán, fue un represaliado del franquismo y no un alto cargo de la dictadura. Su padre fue inspector de trabajo en la República y purgado en la inmediata posguerra, pero en 1949 le fue levantada la sanción y en 1955 fue nombrado delegado de trabajo en Zaragoza por el Consejo de Ministros a propuesta nada menos que de José Antonio Girón de Velasco. Era la época en que estaba el abuelo de Pablo Iglesias Turrión como primer publicista de Girón. También pasó por Zaragoza en un alto cargo y también se forró con los libros en elogio del régimen y de la vida sexual sana. Sí, señor. Sí, señor. Es que Girón debía de tener una cierta vocación mercedaria para rescatar a los Como era los tan rojitos grande, buenos. le cabían muchos pequeños por ahí. Es el antiguo régimen. Es que tiene 9 hijos o 7 hijos. A todos les dio carrera el abuelo Turrión. Sí, señor. Oye, que no, eso no era fácil, ¿eh? A 7 con fácil, carrera. No. En fin. Y María Teresa Fernández de la Vogue tiene que acordarse de que en las fiestas señaladas veía a su padre con el uniforme de trabajo, camisa azul, corbata negra y chaqueta blanca, no digo más. Mienten sobre sus orígenes como mienten sus currículos académicos. Está en su naturaleza. Veníamos hablando de los abuelos. Mi querida Bonnie Parker me ha recordado muy oportunamente aquella jornada en la que Pedro Sánchez contó que sus abuelos, los 4, eran analfabetos. Pedro Sánchez afirmó en Santiago de Chile que el analfabetismo de sus abuelos fue una de las razones que lo impulsaron a entrar en la política. El hecho de que sus abuelos vivieran y murieran sin saber leer ni escribir fue la herida que lo llevó a comprometerse con la causa política al constatar que se había negado la educación básica a generaciones enteras en España. Mentía. Como en todo, sí. Su abuelo paterno, a quien recuerda como un socialista ejemplar, nació un 20 de noviembre, ya es casualidad. Sí. Su abuelo materno, Mateo Sánchez Castejón, nació en octubre y fue el desertor del ejército republicano que se pasó a Franco. Pero ninguno de los dos era analfabeto. Bueno, se metió en la Legión, que era cuando no preguntaban antecedentes. Eso lo hacía la gente que tenía alguna muerte en su haber. En la Legión no te preguntan, ¿pero a dónde vas a la Legión? A morir. Y tuvo un comportamiento heroico en la batalla de Cataluña, cuando estaban los de Yagüe contra los del Campesino, que es la última batalla de verdad que se da en la Guerra Civil. Lo mismo estuvo con mi padre, que estaba con Yagüe allí, y le pegaron un tiro en la oreja, o sea... No nos sienta bien Cataluña, mi familia en general, no nos ha ido demasiado bien, pero estaba allí en esa batalla y fue condecorado 2 veces precisamente por su comportamiento. Sí, señor. Sí, señor. Urtasun, también lo hemos citado, ha vetado a Ignacio Sánchez Mejías en el centenario de la generación del 27. Ignacio Camacho y tú le habéis restregado por el hocico su ignorancia al recordar que Sánchez Mejías fue fundador, anfitrión y mecenas de la generación del 27. A todos los poetas, que eran generalmente pobres, les pagó el viaje y los invitó a su finca, donde pusieron las bases de esa generación que se llamó de los amigos. Sí, señor. ¿Qué sabe el pobre Urtasun? Bueno, pues habría bastado el grandísimo poema que le dedicó su amigo Lorca a su muerte para que este discapacitado profundo se lo pensara un poco mejor.
Qué gran torero en la plaza, qué gran serrano en la sierra, qué blando con las espigas, qué duro con las espuelas, qué tierno con el rocío, qué deslumbrante en la feria, qué tremendo con las últimas banderillas de tiniebla. Fíjate qué final, pero es que eso se basa en las banderillas negras, también otros llamaban, que eran peor todavía, de fuego. Cuando un toro era manso, rematado, marrajo, reparado de la vista y con mala intención, entonces lo condenaban a banderillas negras o banderillas de fuego, para por lo menos jorobar al toro porque no había faena posible. Yo creo que las banderillas negras son un poco para este tío. ¿A ti no te parece que parece escapado de una película de Kinkis de Iquino? Esas de el vaquilla, el torete y tal. Ya te lo he leído, sí. Y además que tiene algo contra el champú. ¿Tú lo ves? Dice, ¿y por qué hoy tan poco se ha duchado? Claro, Sánchez Mejías iba siempre impecable, como Rodolfo Valentino. Sí. Será por eso le tiene manía, tan limpio, será tan por valiente. Eso, por aseado. Por aseado, claro. Muy bien, pues muchas gracias, Santi. Bueno, pues me alegro de que estés, tan... Estamos dispuestos a lo que haga falta. Si quieres salimos alguna mañana de estas a hacer una carrerilla. Yo de momento haría la pata coja, pero sí. Todo llegará. Bueno, todo llegará. Bueno, muchas gracias. Bien, pues hasta mañana, que será otro día. Hasta mañana. Y si los duele algo, o parte, o bastante, o mucho, Ibudol. ¿Dolor de cabeza? ¿Dolor muscular? Con Ibudol cápsulas blandas con ibuprofeno, despídete del dolor rápidamente. Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, a la espera, Silvia, de lo que pase hoy en la sesión de control a la oposición. Porque este no lo controla nadie, dice que no se calla ni debajo del agua. Pero ante el juez, ¿cómo se cayó, eh? Sí, tanto. A Barbián, a Perillán. Ante el juez sí te callas, ¿eh? Ante el juez y cuando le preguntan también los periodistas acerca del último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que es demoledor, que acorrala al presidente del Gobierno, y no solo a él, también al PNV, que debería explicar... ¿Mira por dónde? Sí, siempre nos preguntábamos, ¿a cambio de qué ese apoyo a la moción? En una semana, efectivamente. Bueno, al parecer exigió colocar a 3 personas de su confianza en empresas públicas. Son los que dan permiso para todo. Efectivamente. Hasta para minas de oro. Claro, si es que como esa es Teresa Rivera, qué mala pécora es esa señora. Este informe no deja títere con cabeza, nos describe a la perfección, sitúa en el tiempo el origen de la trama, las ramificaciones internacionales, señala a buena parte de la familia de Santos Cerdán. Ahí está la Paqui, Hombre, la esposa de Cerdán, conocida en los grandes almacenes. De la serie, digamos, del perfil de Leire, ¿no? Eso Podría. dice, ¿pero de dónde la sacan? Y yo lo he encontrado, el origen. Es lo que llamaba Semprún el socialismo de Puerto Urraco. ¿Te acuerdas de un pueblo de Extremadura con unas hermanas que parecían salidas del siglo XVIII, de luto, que habían matado a un vecino con un hermano medio ido y tal? Dice, bueno, estos no son los santos inocentes, son los culpables. Bueno, pues ese género... Madueño hoy la compara con Maite Zaldívar. Dice que es la Maite Zaldívar del partido. Y tiene algo. Podría ser. Bueno, la verdad es que este informe ha dado para mucho. Señala también a Acciona y es impensable... Bueno, Acciona, que no es la primera vez, lo contaba aquí Eduardo Inda. Hasta las cejas, ¿eh? Aquí siempre trincan los mismos y siempre pagan los mismos, ¿eh? Nos quiere hacer creer el presidente del Gobierno, Federico, que no sabía nada de lo que hacía su número 3 en el Partido Socialista. Pues queremos preguntarle a los oyentes si esto es verosímil para ellos, si se creen que de verdad Sánchez no sabía nada, y de todo lo que hemos conocido en las últimas horas, que la verdad es que tela, qué es lo que más les ha sorprendido y lo que más les ha escandalizado, sobre todo también el papel del PNV, como decíamos, si debería dar explicaciones de los acuerdos a los que llegaron para... Sí puede. Sí puede, efectivamente, sí puede. Teléfonos el de todos los días, 648 91 92 60, y si lo prefieren, pues leemos sus comentarios en @eslamananadefjl en Instagram. Pues vamos ya. Es la mañana. Es radio.